Buenas noches, soy Marcos. Conocido por contar historias olvidadas sobre avistamientos de hombres lobo, me gustaría saber de qué parte del mundo me escuchan. Si eres nuevo en mi canal, dale al botón de suscribirse para ayudarme a llegar a la meta de 1000 suscriptores. En el otoño de 1998, en una zona restringida de la Sierra de Oaxaca, un rastreador de élite se encontró cara a cara con la pesadilla que los locales llaman nahual. No era un animal cualquiera, colgaba a sus presas en lo alto de los encinos y mostraba una inteligencia prohibida. El ejército ordenó quemar los cuerpos y sellar el informe para siempre, negando lo que vieron esos ojos. Aún hoy, el bosque huele a almizcle y miedo, y los viejos cazadores saben la única regla para sobrevivir a este encuentro. Si escuchas a la bestia susurrar tu nombre entre la niebla, ya estás muerto. El amanecer en la Sierra Norte de Oaxaca no llega con luz, sino con una densidad grisácea que se pega a los huesos y reclama el espacio que el sol intenta conquistar. Rogelio Casillas, a sus 71 años, observa el mundo desde la ventana de su cabaña, con la mirada perdida entre los pinos que rodean Guelatao, como quien espera una visita que nunca fue invitada. Su rostro es un mapa de surcos profundos curtidos por el sol implacable de la altura y el frío húmedo de 1000 noches a las intemperie, marcas de un tiempo en que su nombre, el Ojo de la Sierra, significaba seguridad para los ganaderos locales. La cabaña cruje con el viento, una estructura de madera y adobe que parece respirar al mismo ritmo asmático que su dueño, ambos resistiendo el paso del tiempo en un aislamiento autoimpuesto que huele a encierro, a leña vieja y a un silencio que pesa más que el plomo. La rutina de Rogelio es un ritual inquebrantable diseñado para mantener la mente ocupada y alejada de las sombras que se alargan por la tarde. Se levanta antes de que el gallo cante, cuando la oscuridad es absoluta, y prepara café de olla en un pocillo abollado que ha sobrevivido a más caídas que él. Sus manos, grandes y callosas, tiemblan ligeramente no por miedo, sino por el desgaste de décadas apretando gatillos y cargando cuerpos de animales a través de barrancos lodosos. Bebe el café hirviendo sin hacer gestos, dejando que el calor baje por su garganta y despierte un cuerpo que cada día se siente más ajeno, más pesado. No hay radio encendida ni televisión que traiga noticias del mundo exterior. En este rincón del monte, el único sonido permitido es el crepitar del fuego y el goteo incesante de la condensación sobre el techo de lámina oxidada. La niebla en esta zona es una entidad con vida propia, conocida por los locales como la que camina, capaz de borrar caminos y devorar la orientación de los hombres más experimentados en cuestión de minutos. Rogelio la observa moverse afuera, lamiendo los troncos de los encinos y ocultando el sendero que lleva al pueblo, convirtiendo el paisaje en un lienzo blanco y claustrofóbico. Para él, esa blancura no es paz, sino una cortina que esconde secretos, una barrera visual que siempre le ha generado una desconfianza instintiva. Sabe que el bosque mesófilo es traicionero, un ecosistema donde la belleza se mezcla con la putrefacción y donde lo que se oculta entre la bruma suele ser más peligroso que lo que se muestra a plena luz. La humedad se filtra por las rendijas, trayendo consigo el olor a tierra mojada y resina, un aroma que le revuelve el estómago. En la pared principal de la sala, lejos de la humedad de la ventana, descansa su viejo rifle Winchester 30-30, limpio y aceitado con una obsesión casi religiosa. No es un adorno ni un trofeo de nostalgia, es una herramienta de trabajo que se mantiene lista por una necesidad que Rogelio se niega a verbalizar, incluso en la soledad de sus pensamientos. Cada semana, desmonta el arma, revisa el percutor, limpia el cañón y verifica la acción de palanca con movimientos mecánicos grabados en su memoria muscular. No caza desde hace años, no dispara a nada vivo desde aquel noviembre del 98, pero la disciplina militar de mantener el equipo en condiciones operativas es lo único que le da una falsa sensación de control sobre su entorno. El metal frío bajo sus dedos es el único ancla a la realidad cuando los recuerdos amenazan con desbordarse. Las raras veces que baja a Guelatao por provisiones lo hace con la urgencia de un fugitivo, evitando las miradas curiosas de los nuevos habitantes y el respeto temeroso de los viejos que aún recuerdan sus hazañas. Compra lo necesario: maíz, frijol, cartuchos, aceite, y paga en efectivo con billetes arrugados, murmurando apenas lo indispensable para completar la transacción. La gente dice que el viejo Casillas se volvió loco, que el monte se le metió en la cabeza y le robó el habla, pero nadie se atreve a preguntarle directamente qué vio aquella temporada de lluvias. Él siente el peso de sus ojos en la nuca,
juzgando su soledad, tejiendo leyendas sobre su figura encorvada. Rogelio prefiere esos rumores de locura a la verdad. Prefiere ser el viejo ermitaño y huraño antes que admitir que su reclusión no es locura, sino una vigilancia perpetua y aterrada. Existe una línea invisible en el perímetro de su propiedad, marcada no por cercas de alambre, sino por una barrera psicológica que Rogelio no cruza después de las 5 de la tarde. Durante el día, se limita a cortar leña y reparar los daños que la humedad causa en su hogar, siempre dando la espalda a la espesura del bosque, como si ignorar la vastedad verde pudiera anular su presencia. Sin embargo, su oído, entrenado durante años de rastreo, permanece alerta a cada crujido de ramas secas, a cada aleteo repentino de los pájaros que huyen de algo que él no puede ver. Es una tensión pasiva, un estado de alerta constante que le ha endurecido los músculos del cuello y le ha robado la capacidad de relajarse. El bosque está ahí, respirando, observando, y él actúa como si no le importara, aunque cada poro de su piel grite lo contrario. La atmósfera dentro de la cabaña es densa, cargada de una historia que no se cuenta, saturada de objetos que no son recuerdos felices, sino evidencias de supervivencia. Hay mapas topográficos amarillentos enrollados en una esquina, botas de cuero gastadas que nunca se tiraron, y una colección de cuchillos de monte que han perdido su brillo pero no su filo. El polvo danza en los pocos rayos de luz que logran penetrar, creando formas que a veces parecen moverse por el rabillo del ojo. Rogelio se sienta en su sillón de cuero, desgastado por años de insomnio, y limpia sus lentes con un pañuelo sucio, tratando de enfocar una realidad que se siente cada vez más frágil. El aislamiento ha agudizado sus sentidos hasta el punto del dolor. El goteo de una llave mal cerrada suena como un martillazo en la quietud sepulcral de la tarde oaxaqueña. Lo más notable en la vida de Rogelio es la ausencia absoluta de animales domésticos, un hecho extraño para un hombre que vivió rodeado de sabuesos toda su vida adulta. No hay perros ladrando a la entrada, no hay gatos buscando calor en la cocina. El silencio animal es total y deliberado. Hubo un tiempo en que sus Blue Tick Coonhounds eran la envidia de la región, máquinas de rastreo leales y feroces capaces de acorralar pumas, pero hoy la mera idea de tener un perro le provoca náuseas y un temblor incontrolable en las manos. No puede soportar la idea de ver a otro animal mirar hacia la oscuridad con las orejas gachas y la cola entre las patas, gimoteando ante algo que no debería existir. Prefiere la soledad absoluta a ser testigo, una vez más, del terror primario que experimentan las bestias cuando huelen a un depredador que no pertenece a este mundo. Cuando la noche cae sobre la sierra, la oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, sino una presencia física que presiona contra las ventanas y busca grietas para entrar. Rogelio atranca la puerta con 3 cerrojos diferentes, una medida de seguridad excesiva para una zona donde el crimen es bajo, pero insuficiente para sus propios demonios. Enciende una lámpara de gas que sisea suavemente, proyectando sombras largas y distorsionadas que bailan sobre las paredes de adobe, transformando muebles familiares en siluetas amenazantes. Se sienta frente a la estufa de 1900 leña, no para calentarse, sino para mirar las llamas y evitar mirar hacia los cristales negros de las ventanas que se convierten en espejos donde solo se refleja su propio rostro envejecido y asustado. El insomnio es su compañero más fiel. Dormir significa soñar, y soñar significa volver a escuchar esa risa ahogada entre los árboles. Hoy, sin embargo, el aire se siente diferente, más pesado, cargado de una estática que le eriza el vello de los brazos y le deja un sabor metálico en la boca. No ha llovido en 2 días, pero el suelo está extrañamente lodoso y el viento trae un hedor sutil, casi imperceptible, a almizcle rancio y cobre. Rogelio se detiene en medio de su tarea de afilar un hacha, con la mirada fija en el lindero del bosque, donde la neblina parece haberse detenido, estática y antinatural. Los pájaros han dejado de cantar abruptamente, creando un vacío sonoro que le resulta terriblemente familiar, un silencio que no es paz, sino la inhalación profunda antes del grito. Algo ha cambiado en la ecuación de su encierro. La tregua tácita de 26 años parece haber llegado a su fin, y el viejo rastreador siente en sus entrañas que la espera ha terminado. El frágil equilibrio de su aislamiento se rompe poco después del mediodía, no con un estruendo, sino con el ronroneo asmático de un motor que lucha por subir la pendiente embarrada hacia la cabaña. Rogelio escucha el vehículo mucho antes de verlo, conoce cada piedra del camino y sabe distinguir entre el paso de un camión maderero lejano y la intrusión directa
silueta de una camioneta que se acerca a su propiedad. Se tensa en su sillón, con los músculos de la espalda contrayéndose involuntariamente, mientras el sonido mecánico desgarra la sinfonía natural del bosque. Se acerca a la ventana sin apartar la cortina por completo, observando a través de la mugre del cristal cómo una vieja pick-up Ford, salpicada de lodo seco hasta el techo, se detiene frente a su cerca imaginaria. El motor se apaga con una tos metálica y el silencio regresa, pero ahora está contaminado por la presencia de un extraño que ha osado cruzar la línea que separa al viejo del resto del mundo. Del vehículo desciende un hombre joven, apenas un muchacho, con el sombrero en la mano y la postura encogida de quien sabe que está pisando terreno prohibido. No parece una amenaza física, sus botas están limpias de más para ser de trabajo rudo y su ropa denota una urgencia urbana que desentona con la calma de la sierra. Rogelio no se mueve, esperando que el silencio incómodo y la falta de bienvenida sean suficientes para ahuyentar al visitante, como suele ocurrir con los turistas perdidos o los vendedores ambulantes. Sin embargo, el muchacho no se va, se queda parado junto a la puerta del conductor, mirando hacia la casa con una mezcla de respeto y desesperación, buscando cualquier señal de vida detrás de la madera envejecida. El viejo exhala con fastidio, sintiendo cómo la bilis le sube por la garganta. Sabe que esa persistencia no nace de la terquedad, sino del miedo, y eso es lo que finalmente lo obliga a caminar hacia la puerta. Al abrir la puerta, el aire frío golpea su rostro, pero es la mirada del joven la que realmente lo hiela. Hay un terror brillando en esos ojos oscuros que Rogelio no había visto en décadas, un reflejo exacto de su propio rostro en el espejo hace 26 años. El muchacho se presenta atropelladamente, tartamudeando palabras sobre el ganado de su padre en la zona de Ixtlán, sobre pérdidas inexplicables y rumores de que en esa cabaña vive el único hombre que entiende los secretos del monte. Rogelio intenta cerrar la puerta, alegando que ya no se dedica a eso, que sus días de rastreador terminaron cuando el siglo cambió, pero el joven pone una mano temblorosa sobre el marco. No pide que cace un puma ni que espante coyotes, pide que mire algo, solo que mire unas fotografías que trae en su teléfono, porque la policía local dice que son obra de narcos o de sectas, pero los viejos del pueblo susurran otras cosas. Con una reticencia que le pesa en los huesos, Rogelio acepta mirar la pantalla iluminada que el joven le extiende con urgencia. La primera imagen muestra un pastizal húmedo, típico de la región, pero el enfoque está en un grupo de árboles al fondo, donde la normalidad se rompe de manera grotesca y violenta. Hay formas oscuras y pesadas colgando de las ramas más altas, siluetas que el cerebro tarda unos segundos en procesar correctamente debido a lo absurdo de su ubicación. No son piñatas ni adornos macabros, son terneros, animales de más de 100 kilos, suspendidos a 3 metros del suelo, encajados en las horquetas de los encinos con una fuerza brutal y antinatural. Rogelio siente un zumbido agudo en los oídos, un pitido constante que empieza a ahogar la voz nerviosa del muchacho. Sus dedos se entumecen al sostener el teléfono, reconociendo instantáneamente la firma de una violencia que no pertenece a la fauna conocida. El joven pasa a la siguiente foto con un dedo ansioso, mostrando un primer plano de uno de los cadáveres vacunos que ha sido bajado al suelo para su inspección. La piel del animal está intacta en su mayor parte, sin los desgarros desordenados que dejaría un jaguar o los mordiscos frenéticos de una jauría de perros salvajes. Lo que destaca es una incisión limpia, casi quirúrgica, en la zona del vientre y la ausencia total de sangre en la hierba circundante, como si el animal hubiera sido drenado antes de ser subido al árbol. Rogelio siente que el suelo bajo sus pies se vuelve inestable, como si estuviera parado sobre una balsa en medio de una tormenta. Su mente racional intenta gritar explicaciones lógicas, cuatreros sádicos, rituales satánicos, bromas pesadas, pero su instinto, ese viejo perro de caza que creía dormido, se despierta ladrando furiosamente, reconociendo el patrón de un depredador que no deja rastro de desperdicio. No hay huellas de llantas, señor, susurra el muchacho, interpretando el silencio del viejo como escepticismo. Llovió toda la noche y el lodo está liso alrededor de los árboles. Lo único que encontramos fueron marcas raras. El chico duda antes de mostrar la última foto, temiendo que el viejo lo tome por loco. La imagen es borrosa, tomada con mal pulso, pero muestra una impresión profunda en el barro arcilloso. A primera vista parece la garra de un oso, pero los dedos son demasiado largos, demasiado separados, y el arco plantar es inconfundiblemente humano. No, es la pata de un animal que corre, es la huella de algo que camina erguido y que posee un peso descomunal. Rogelio siente un sabor a cobre en la boca.
el sabor del miedo antiguo que se le había olvidado, y devuelve el teléfono con un movimiento brusco, como si el aparato quemara. El rechazo de Rogelio es violento y definitivo. Le ordena al muchacho que se largue, que deje de inventar cuentos y que busque ayuda psiquiátrica o policial, pero que no vuelva a molestarlo con esas pendejadas. Cierra la puerta con un golpe seco, pasando los 3 cerrojos con manos que ahora tiemblan visiblemente, negando la realidad que acaba de ver con la terquedad de un niño asustado. Escucha cómo el motor de la camioneta arranca de nuevo y se aleja, llevándose al mensajero pero dejando el mensaje clavado en el centro de su sala. Se queda de pie, recargado contra la madera de la puerta, respirando con dificultad, sintiendo cómo el corazón le golpea las costillas con la fuerza de un martillo. La negación es un muro que se desmorona rápido. Sabe que no eran cuentos. Sabe que los pumas no cuelgan su comida como trofeos y que los osos no tienen pulgares oponibles para manipular cuerpos de esa manera. Solo en la penumbra de la cabaña, el silencio vuelve a cerrarse sobre él, pero ahora se siente diferente. Ya no es una soledad protectora, sino un encierro vulnerable. Rogelio camina hacia la ventana trasera que da al espesor del bosque, sus ojos escaneando la línea de árboles con una paranoia renovada y febril. Los síntomas del estrés postraumático que había logrado mantener a raya con rutinas y aislamiento estallan todos a la vez. Sudoración fría en la nuca, temblores en las extremidades y esa sensación inconfundible de ser observado desde la espesura. Recuerda la misión del 98, la lluvia incesante y cómo sus perros, los mejores rastreadores que jamás existieron, gimieron de pánico antes de ser destrozados en silencio. La imagen de los terneros colgados se superpone con sus recuerdos, fusionando el pasado y el presente en una sola pesadilla continua que nunca terminó realmente. Necesita aire, necesita comprobar su propio perímetro, así que abre la puerta trasera y sale al pequeño patio, aferrando un machete viejo que siempre deja junto a la leña. El aire de la tarde está cargado de humedad y de ese olor dulzón a descomposición vegetal que es típico de la sierra, pero debajo de eso, su nariz capta algo más. Es un rastro olfativo muy tenue, casi imperceptible para alguien que no haya vivido entre bestias, una mezcla de almizcle rancio, orina concentrada y ozono, como el olor del aire después de un rayo. No debería ser posible olerlo aquí, a kilómetros de Ixtlán, pero el viento lo trae como una advertencia personal. Rogelio camina hasta el límite donde el pasto cuidado cede ante la maleza salvaje, buscando cualquier señal física de que su santuario ha sido violado, rezando para no encontrar nada. Sus botas crujen sobre las hojas secas mientras rodea la cabaña, examinando el suelo con la obsesión de un forense en la escena del crimen. Todo parece normal a simple vista. Las mismas piedras, los mismos troncos caídos, las mismas marcas de erosión por la lluvia reciente. Sin embargo, su atención se detiene en un viejo poste de cerca, uno que marca la esquina norte de su terreno, donde la madera podrida muestra una marca fresca. Se acerca lentamente, con el machete en alto, y pasa los dedos por la hendidura. Son 3 líneas paralelas, profundas y astilladas, grabadas en la madera dura a una altura que supera su propia cabeza. No es la marca de un animal marcando territorio, es un mensaje deliberado, una señal dejada por algo que tiene la altura suficiente para mirar por encima de él y la fuerza para rasgar el roble viejo como si fuera papel mojado. El hallazgo le provoca un vértigo repentino, obligándolo a apoyarse en el poste para no caer de rodillas en el barro. La realidad se fractura. Ya no es una posibilidad remota basada en fotos de un extraño, es una certeza física que tiene bajo las yemas de los dedos. La criatura no solo está activa en la región, ha estado aquí, rondando su casa, midiéndolo, quizás observándolo mientras dormía o mientras cortaba leña de espaldas al bosque. La sensación de violación es absoluta. Rogelio siente una ira repentina mezclada con el terror, la furia de quien se sabe acorralado en su propia madriguera. Mira hacia la profundidad de la selva, hacia esa oscuridad verde y negra donde la luz del sol ya no llega, y entiende que la tregua de 26 años fue solo una pausa para que la bestia madurara, o peor aún, para que se reprodujera. La luz del día comienza a fallar, el sol hundiéndose detrás de las montañas con una rapidez que a Rogelio le parece maliciosa, robándole la seguridad de la visión. Regresa a la cabaña apresuradamente, cerrando la puerta trasera y colocando una silla pesada bajo el picaporte, una barricada improvisada que sabe inútil contra lo que hay afuera, pero necesaria para su cordura. Se dirige directamente a la pared donde cuelga el Winchester .30-30. Sus manos ya no tiemblan. Han pasado del miedo paralizante a la acción mecánica del soldado. Baja el rifle, siente el peso familiar del acero y la madera y comienza el ritual de carga. Saca una caja de cartuchos de punta blanda de un cajón cerrado con llave,
munición que ha guardado como si fuera oro, diseñada para causar el máximo daño en tejidos blandos, para destrozar músculo y hueso al impacto. Mientras introduce los cartuchos uno por uno en la recámara lateral del rifle, el sonido metálico del resorte comprimiéndose es lo único que se escucha en la habitación. Clic-clac, clic-clac. Cada bala es una promesa de violencia, una declaración de que no se dejará llevar sin pelear esta vez. Rogelio recuerda la última vez que disparó contra esa cosa, cómo la bala pareció impactar contra una pared de ladrillos en lugar de carne, y cómo la criatura se levantó después, riéndose con esa voz robada. Se pregunta si el calibre .30-30 será suficiente ahora, si la piel de la bestia se ha vuelto más dura con los años, o si su propia puntería, erosionada por la edad y las cataratas incipientes, le fallará en el momento crucial. Deja el rifle cargado sobre la mesa de la cocina y se sienta frente a él, con una taza de café frío que no piensa beber, esperando a que la noche termine de caer. La oscuridad total llega, y con ella el bosque despierta, pero no con los sonidos habituales de grillos y lechuzas. Hay un silencio pesado, una ausencia de vida que indica la presencia de un depredador alfa en la cercanía inmediata. Rogelio apaga la lámpara de gas para no ser un blanco fácil a través de las ventanas, quedándose en la penumbra, con los ojos acostumbrados a la falta de luz. Escucha el viento moverse entre los pinos, el roce de las ramas contra el techo de lámina, sonidos que antes eran familiares y ahora son amenazas potenciales. Su respiración es superficial y controlada, contando los segundos, esperando el primer movimiento del enemigo. Sabe que la criatura es inteligente, que no atacará la puerta principal como un animal rabioso. Jugará con él primero, desgastará su mente antes de intentar tocar su cuerpo. De repente, el silencio se rompe. No es un rugido, ni un aullido, ni el crujido de una rama pisada. El sonido proviene del linde del bosque, a unos 50 metros de la cabaña, y es tan incongruente que hace que la sangre de Rogelio se congele en sus venas. Es el sonido de un bebé llorando, un llanto agudo, lastimero y terriblemente humano, que sube y baja de tono con una cadencia perfecta. Rogelio aprieta el rifle hasta que los nudillos se le ponen blancos. No hay bebés en kilómetros a la redonda. Sabe lo que es eso. Es la mímica. La criatura está probando sus reflejos, buscando despertar su compasión o su curiosidad para hacerlo salir. El llanto se detiene abruptamente y es reemplazado por algo peor. Una voz que suena como la de una mujer joven, pidiendo ayuda en un susurro ahogado, repitiendo palabras que la bestia debió escuchar de alguna víctima reciente. Ayúdeme, por favor, me duele. Rogelio cierra los ojos con fuerza, luchando contra el impulso instintivo de responder, de gritar que se alejen, de hacer algo. La voz afuera cambia de ubicación con una velocidad imposible, moviéndose del norte al este en segundos, rodeando la casa. Ahora se escucha una risa suave, una risita burlona que raspa como grava, la misma que escuchó hace 26 años bajo la lluvia. La confirmación es total y devastadora. No es un animal confundido, es él. El nahual ha regresado, no por hambre, sino por memoria. Rogelio abre los ojos en la oscuridad, levanta el martillo del rifle con un clic apenas audible y apunta hacia la puerta, sabiendo que esta noche no habrá sueño, solo una vigilia terrorífica contra un pasado que ha vuelto para cobrar una deuda de sangre que él creía saldada. La risa burlona que flota en la oscuridad exterior actúa como un detonante psíquico, disolviendo las paredes de la cabaña para transportar a Rogelio de vuelta al noviembre de 1998. El recuerdo no llega como una imagen, sino como una sensación térmica, el frío húmedo de la Sierra Juárez calándole hasta la médula bajo un poncho militar insuficiente. En aquel entonces, la lluvia no cesó durante semanas, convirtiendo los caminos de terracería en ríos de lodo chicloso que atrapaban las botas y succionaban la voluntad. Rogelio no estaba solo. Lideraba una columna mixta de soldados y guías locales contratados bajo la mesa por un capitán de apellido Mondragón, un hombre de rostro pétreo que miraba la selva como si fuera un error administrativo que necesitaba ser corregido con fuego. La misión oficial era rastrear y abatir a un grupo de supuestos narcotraficantes que operaban en la zona, pero Rogelio sabía, por la forma en que los soldados apretaban sus rifles, que nadie creía realmente en esa historia de cubierta. Sus compañeros más leales en esa incursión no vestían uniforme verde olivo, eran el Duque, Sombra y Azul, tres Blue Tick Coonhounds de pecho ancho y olfato infalible. Eran perros de trabajo, máquinas biológicas diseñadas para acorralar osos y pumas, animales que no conocían el miedo porque su instinto de caza anulaba cualquier instinto de conservación. Rogelio recordaba la confianza ciega que tenía en ellos, la certeza arrogante de que no existía nada en el monte oaxaqueño que sus perros no pudieran someter.
Caminaban delante de la formación, con las narices pegadas al suelo y las colas en alto, ignorando la lluvia torrencial. Sin embargo, a medida que se adentraban en el corazón del bosque mesófilo, esa confianza comenzó a erosionarse. Los perros empezaron a detenerse, a mirar hacia la espesura con los pelos del lomo erizados, emitiendo gruñidos bajos y guturales que no eran de agresión, sino de una advertencia primitiva y desesperada. El paisaje cambió sutilmente conforme ganaban altura, volviéndose más opresivo y prehistórico. Los helechos gigantes y las bromelias crecían con una vitalidad obscena, y la niebla se cerraba en torno al grupo, limitando la visibilidad a escasos metros. Fue entonces cuando encontraron el primer rastro físico, una serie de huellas en una ladera de arcilla roja que desafiaban toda lógica zoológica. Comenzaban como las marcas profundas de un cuadrúpedo pesado, similar a un jaguar pero con una distribución de peso incorrecta, demasiado frontal. 100 metros más adelante, las huellas cambiaban. El animal se había alzado. Las marcas traseras se alargaban, revelando un talón plantígrado y dedos largos y huesudos que se hundían en el barro como garras de acero. Rogelio se arrodilló junto a una de ellas, sintiendo un nudo en el estómago al ver que la huella era casi del tamaño de su propia bota, pero descalza y deforme. El capitán Mondragón se acercó, observando la huella con una mezcla de repulsión y pragmatismo burocrático. No hubo preguntas sobre qué animal podía hacer eso, solo una orden seca de continuar y mantener los ojos abiertos. La tensión en el grupo era palpable. Los soldados, jóvenes reclutas de Oaxaca y Veracruz, murmuraban oraciones entre dientes y tocaban los escapularios que llevaban ocultos bajo el uniforme. El silencio del bosque era absoluto. No había cantos de aves, ni el zumbido de insectos, ni el movimiento de roedores. Era una zona muerta, un círculo de exclusión natural, donde la fauna local entendía que no era bienvenida. Rogelio sentía que estaban caminando hacia la boca de un lobo, pero la disciplina y el cheque prometido lo mantuvieron avanzando, empujando a sus perros que ahora tenían que ser arrastrados con las correas tensas. Al tercer día de marcha, el olor los golpeó antes de que vieran la fuente. No era el hedor dulce de la muerte común, sino un tufo químico y agrio, como amoníaco mezclado con carne podrida y cobre. Siguiendo el rastro olfativo, llegaron a un pequeño claro donde la realidad de la amenaza se hizo innegable. Colgado de un encino, a 4 metros de altura, estaba el cuerpo de lo que parecía ser un explorador local desaparecido semanas atrás. El cadáver no estaba simplemente colgado, estaba entrelazado con las ramas, con los miembros dislocados y doblados en ángulos imposibles para encajar en la horqueta del árbol, como una muñeca rota abandonada por un niño cruel. Lo más perturbador era la ausencia de sangre en el suelo y la expresión congelada en el rostro de la víctima, una mueca de terror absoluto, con la boca abierta en un grito eterno que nunca llegó a escucharse. Rogelio trepó con dificultad para examinar el cuerpo, notando de inmediato la precisión quirúrgica de las heridas. El torso había sido abierto con un corte limpio, sin los desgarros irregulares que dejan los dientes o las garras comunes. Faltaban órganos específicos, el hígado, el corazón y parte de los pulmones, extraídos con una delicadeza que sugería inteligencia y conocimiento anatómico, no hambre animal. Al bajar informó a Mondragón con voz temblorosa, esperando que el oficial ordenara la retirada inmediata y el bombardeo de la zona. En cambio, el capitán ordenó bajar el cuerpo, rociarlo con gasolina y quemarlo allí mismo. Fue un jaguar, declaró Mondragón con voz firme, desafiando a cualquiera a contradecirlo. Un jaguar grande y viejo, eso es lo que pondrán en el informe. No quiero cuentos de viejas ni supersticiones en mi pelotón. La quema del cuerpo, bajo la lluvia, fue un acto patético y humeante que solo sirvió para impregnar la ropa de todos con el olor a carne chamuscada. Rogelio sabía que estaban borrando evidencia, no por respeto al muerto, sino para proteger una narrativa que ya estaba escrita antes de que salieran del cuartel. Esa noche acamparon cerca del sitio. Un error táctico garrafal motivado por el cansancio y la arrogancia del mando. Rogelio no durmió. Se quedó sentado junto al fuego moribundo, acariciando la cabeza de El Duque, que no dejaba de temblar. Fue alrededor de las 3 de la mañana cuando los sonidos comenzaron. Primero fue un crujido de ramas, deliberado y pesado, rodeando el perímetro del campamento, manteniéndose justo fuera del alcance de la luz de las linternas. Luego, la mímica. Una voz surgió de la oscuridad, clara y nítida, imitando la orden del capitán Mondragón. Alto. ¿Quién vive? Alto. Los soldados se despertaron sobresaltados, apuntando sus armas hacia la selva, confundidos al ver a su capitán durmiendo en su tienda. La voz se repitió, pero esta vez distorsionada
nada, como si fuera reproducida por una grabadora con las pilas bajas, bajando de tono hasta convertirse en un gruñido húmedo. Era una prueba. La criatura estaba aprendiendo su lenguaje, probando sus reacciones, jugando con su cadena de mando. Rogelio sintió un terror frío en las entrañas. No se enfrentaban a un depredador que actuaba por instinto, sino a una entidad que entendía el concepto de guerra psicológica. Soltó las correas de los perros, sabiendo que era la única forma de detectar la posición exacta del enemigo antes de que fuera demasiado tarde. Los perros, que minutos antes temblaban, reaccionaron con una furia suicida al ser liberados, como si prefirieran morir, peleando a seguir esperando en el terror. Se lanzaron hacia la espesura ladrando con ese tono profundo y resonante de los sabuesos, un sonido que normalmente llenaba de orgullo a Rogelio, pero que esa noche sonó a despedida. Los ladridos se alejaron rápidamente, seguidos por los gritos de los soldados y el caos de las órdenes contradictorias. Rogelio corrió tras ellos, con el rifle Winchester en las manos, resbalando en el lodo, guiándose únicamente por el ruido de la refriega. De repente, los ladridos cambiaron a chillidos agudos de dolor, sonidos húmedos de carne rasgándose y huesos partiéndose, y luego silencio. Un silencio abrupto y total que pesó más que cualquier grito. Rogelio llegó a una pequeña hondonada, iluminando el escenario con su linterna de mano. La luz amarilla cortó la lluvia y reveló una masacre. Sus perros, sus compañeros de años, estaban destrozados, esparcidos por el suelo como trapos viejos. Pero junto a ellos, erguida sobre los restos de sombra, estaba la cosa. Medía más de 2 metros de altura, una torre de músculo fibroso y pálido, cubierto por parches de pelo negro y ralo. No tenía cola. Sus piernas eran largas y poderosas, con una estructura que oscilaba entre lo humano y lo canino. Pero fue el rostro lo que casi hizo que Rogelio soltara el arma. Un hocico alargado, pero con labios casi humanos, y unos ojos que brillaban con una inteligencia maligna y ámbar, carentes de la inocencia de una bestia salvaje. La criatura no huyó ante la luz. Se alzó completamente sobre sus patas traseras, mostrando su pecho lampiño y cicatrizado, y extendió los brazos en un gesto que parecía una burla grotesca de la crucifixión o un abrazo de bienvenida. Abrió la boca y, en lugar de rugir, emitió una risa. Era la risa de un hombre seca y sin humor, mezclada con el sonido de una hiena. Rogelio, paralizado por el horror cósmico de ver algo que violaba todas las leyes de la biología, sintió que su mente se fracturaba. El entrenamiento militar y la memoria muscular tomaron el control cuando la racionalidad falló. Alzó el rifle, alineó las miras con el pecho de la criatura y apretó el gatillo. El estruendo del disparo fue ensordecedor en la cañada cerrada. La bala golpeó el centro de Vinos, la masa, haciendo que la criatura se tambaleara hacia atrás y soltara un bufido de sorpresa más que de dolor. Rogelio accionó la palanca y disparó de nuevo, y una tercera vez. La bestia cayó al suelo, retorciéndose, y por un segundo Rogelio creyó que había ganado, que el plomo era suficiente. Pero entonces la cosa se impulsó con sus 4 extremidades, moviéndose con una velocidad antinatural, ignorando los agujeros en su pecho. No atacó, se dio la vuelta y se desvaneció en la oscuridad de la selva, llevándose consigo el sonido de su respiración agitada y dejando atrás un rastro de sangre negra y viscosa que humeaba al tocar el agua de lluvia. No estaba muerta, solo estaba ofendida. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. El regreso al campamento fue una marcha fúnebre. Rogelio, cubierto de lodo y sangre que no era suya, se encontró con la mirada vacía del capitán Mondragón. No hubo persecución, no hubo intento de recuperar el cuerpo de la bestia. La orden fue empacar y salir inmediatamente. Mientras bajaban de la sierra al amanecer, Mondragón se acercó a Rogelio y le habló con una voz que no admitía réplica. Aquí no pasó nada, Casillas. Un oso mató a tus perros y nosotros espantamos al oso. Eso es todo. Si abres la boca, si cuentas lo que viste, no solo te tomarán por loco, nos aseguraremos de que no tengas dónde caerte muerto. El ejército no persigue monstruos y México no necesita saber que existen. Esa amenaza fue el sello de su silencio durante 26 años. Rogelio aceptó el dinero del soborno oficial, disfrazado de compensación por pérdida de equipo, y se retiró a la cabaña de Huelatao, dejando atrás a su esposa y a su vida anterior
interior para protegerlos de lo que él cargaba. Sabía que la criatura no había muerto. La había visto moverse, había visto cómo sus músculos se reajustaban tras el impacto. La supervivencia de la bestia no era un milagro, sino una prueba de su evolución superior. Durante décadas, Rogelio intentó convencerse de que la bestia moriría de vieja, o que se mataría peleando con otro macho, o que simplemente se iría al sur, a las selvas de Chiapas. Pero el miedo siempre estuvo ahí, un inquilino silencioso en su mente. El silencio institucional funcionó perfectamente. Los informes de desaparecidos se archivaron, las muertes de ganado se atribuyeron a pumas o coyotes, y las leyendas locales sobre el nahual se convirtieron en historias para asustar niños, despojadas de su verdad sangrienta. Rogelio se convirtió en cómplice por omisión, permitiendo que el secreto se mantuviera mientras él vigilaba el bosque desde su ventana. Pero la culpa es un ácido que corroe lentamente, y cada vez que escuchaba una noticia sobre un excursionista perdido en la Sierra Norte, sentía el peso de los perros muertos y la mirada ámbar de la criatura clavada en su nuca. Había sacrificado la verdad por seguridad, y ahora, con la risa resonando afuera de su cabaña, en el presente, entendía el precio real de ese trato. Ahora, sentado en la oscuridad de su sala con el rifle en el regazo, el recuerdo se disipa, pero deja sus secuelas físicas, el corazón taquicárdico, el sudor frío y el temblor en las manos. La criatura que está afuera no es un fantasma del pasado, es la consecuencia biológica de no haber terminado el trabajo en el 98. Rogelio entiende que la mímica que escucha afuera, esa voz de mujer pidiendo ayuda, es mucho más sofisticada que la imitación cruda del Capitán Mondragón. La cosa ha tenido casi 3 décadas para practicar, para estudiar a sus presas, para perfeccionar el arte de atraer humanos a su mesa. El horror original no fue verla, fue dejarla ir. Y esta noche, el bosque ha venido a devolverle el favor, cerrando el círculo que comenzó con una huella deforme en el barro. Rogelio se levanta, sintiendo cómo sus articulaciones crujen en protesta, y se acerca a la mesa donde tiene un viejo mapa topográfico de la zona, marcado con X rojas donde ocurrieron los eventos del pasado. Con un lápiz tembloroso, marca la ubicación de su propia cabaña. Ya no se trata de esconderse. La bestia ha venido a él, rompiendo las reglas tácitas de su coexistencia. El viejo cazador sabe que no sobrevivirá a esta noche si se queda atrincherado esperando a que la criatura decida entrar. La madera y el adobe no detendrán a algo que puede destrozar encinos. Si va a morir, será bajo sus propios términos, en el terreno que conoce, intentando corregir el error que ha definido la segunda mitad de su vida. La decisión está tomada. No habrá más silencio. Rogelio termina de llenar sus bolsillos con los cartuchos sueltos, sintiendo el peso del plomo como un lastre necesario que lo ancla a la tierra. Se pone su vieja chamarra de campo, una prenda de lona encerada que huele a naftalina y sudor antiguo, buscando en ella la protección que su piel de 70 años ya no puede ofrecerle. No hay heroísmo en sus movimientos, solo una resignación mecánica y la certeza amarga de que esta noche marcará el final de su guardia de una forma u otra. Se ajusta el sombrero para protegerse de la llovizna que ha vuelto a empezar y revisa por última vez el seguro del Winchester, murmurando una maldición en zapoteco que aprendió de niño, una oración pagana para pedir que su puntería sea verdadera. Apaga la última lámpara de la casa, sumergiendo su refugio en la misma oscuridad que reina afuera, nivelando el campo de juego antes de cruzar el umbral hacia el territorio de la bestia. Al abrir la puerta, el sonido de los cerrojos deslizándose resuena como disparos en la quietud de la noche serrana. El aire exterior lo golpea con una frialdad húmeda, cargado de esporas y del olor a tierra mojada que siempre le ha recordado a cementerios recién cavados. Rogelio da el primer paso hacia el porche, sus botas resbalando ligeramente sobre la madera húmeda, y siente cómo el bosque entero contiene el aliento ante su presencia. No enciende su linterna de inmediato. Deja que sus ojos se dilaten, buscando contrastes de sombra en la negrura, confiando en ese resto de visión nocturna que le queda. La lluvia cae suavemente, un siseo constante que enmascara los sonidos sutiles de pisadas sobre la hojarasca, convirtiendo cada sombra en una amenaza potencial y cada tronco de árbol en una silueta que acecha. El descenso por el sendero trasero es un calvario para sus rodillas artríticas, cada paso enviando punzadas de dolor que le recuerdan cruelmente su edad. Rogelio aprieta los dientes y avanza, ignorando las protestas de su cuerpo, impulsado por una adrenalina tóxica que mezcla miedo y odio en partes iguales. Se mueve lejos de la seguridad relativa de la cabaña, adentrándose en la línea de árboles donde la vegetación se vuelve densa y caótica, un laberinto de helechos y ramas bajas que intentan agarrarlo como manos esqueléticas. Sabe
que está cometiendo un error táctico al entrar en el terreno del enemigo, pero la alternativa, esperar a ser cazado como una rata en una trampa, es inaceptable para su orgullo de soldado. El bosque lo envuelve, cerrándose a sus espaldas, cortando cualquier posibilidad de una retirada limpia y silenciosa. A unos 100 metros de la casa, Rogelio encuentra lo que temía y buscaba al mismo tiempo: el rastro fresco. Ilumina el suelo por un segundo con un haz de luz roja, menos visible para los ojos animales, y ve las marcas en el lodo blando. Son profundas, pesadas, con esa perturbadora anatomía humanoide que le revuelve el estómago. Pero hay algo diferente esta vez. Las huellas no están solas. Junto a las marcas grandes hay otras más pequeñas, sutiles, casi imperceptibles, como si algo de menor peso hubiera estado trotando al lado del gigante. El hallazgo le hiela la sangre más que el frío de la sierra. La idea de que la criatura no esté sola, de que pueda haber un compañero o, Dios no lo quiera, una cría, cambia todo el escenario de un duelo personal a una invasión biológica. Sigue el rastro hacia la barranca, un corte geográfico profundo donde la niebla se acumula como agua estancada. El terreno se inclina peligrosamente, obligándolo a usar una mano para sostenerse de los troncos resbaladizos mientras mantiene el rifle listo con la otra. El olor a almizcle se intensifica aquí abajo, volviéndose casi insoportable, una mezcla de orina de gato montés y carne en descomposición que le pica en la nariz y le hace lagrimear los ojos. Es un hedor territorial, una marca química dejada deliberadamente para advertir a otros depredadores que esta zona ya tiene dueño. Rogelio se detiene un momento para limpiar sus lentes empañados por la humedad, sintiéndose vulnerable y ciego, con el corazón martillando contra sus costillas como un pájaro atrapado. De repente, la mímica comienza de nuevo, pero esta vez no es un llanto lejano. Es un susurro que parece venir de todas partes y de ninguna, rebotando en las paredes de piedra de la barranca. Rogelio, Rogelio, es su nombre. La criatura conoce su nombre. El impacto psicológico es devastador. Significa que lo han estado escuchando, quizás acercándose a las ventanas durante años para oírlo hablar solo o murmurar en sueños. La voz no es humana, tiene una cadencia metálica y rasposa, como si las cuerdas vocales que la producen no estuvieran diseñadas para el habla articulada. Rogelio gira sobre sus talones, apuntando el rifle hacia la oscuridad, buscando el origen del sonido, pero la niebla distorsiona la acústica, convirtiendo la voz en un fantasma omnipresente que se burla de su cordura. Avanza hacia un claro natural en el fondo de la barranca, un lugar donde los árboles se abren para dejar ver un cielo nublado y sin estrellas. En el centro del claro hay algo que lo detiene en seco. Es una estructura primitiva, hecha de huesos de animales y ramas entrelazadas, similar a los marcadores territoriales que usan algunas tribus, pero con una geometría aberrante. Colgando de la estructura hay objetos familiares: una cantimplora vieja que perdió hace años, una gorra desteñida, latas oxidadas de su basura. Es un santuario, o peor, una colección de trofeos. El nahual no solo mata, colecciona, observa y recuerda. Rogelio siente una náusea violenta al comprender que su vida ha sido un espectáculo para esta cosa durante décadas, que su aislamiento nunca fue real, sino una libertad condicional permitida por el monstruo. Un crujido a su izquierda rompe su parálisis. Rogelio gira y dispara instintivamente hacia la maleza, el fogonazo del 30-30 iluminando la escena como un relámpago breve y violento. En esa fracción de segundo de luz ve una silueta agazapada que se mueve con una velocidad imposible, esquivando la bala que astilla la corteza de un pino. No le dio. La criatura es más rápida que sus reflejos de anciano. Carga el rifle de nuevo con un movimiento de palanca frenético, expulsando el casquillo caliente que cae humeante en el lodo. El silencio regresa, más pesado que antes, cargado con la promesa de una violencia inminente. Sabe que ha revelado su posición exacta y que ahora la iniciativa ha pasado completamente al enemigo. El ataque no viene de donde él esperaba. Algo golpea su espalda con la fuerza de un mazo, lanzándolo de bruces contra el suelo fangoso. El aire se le escapa de los pulmones en un grito ahogado. El rifle sale volando de sus manos, aterrizando a unos metros de distancia en la oscuridad. Rogelio se gira sobre su espalda, manoteando desesperadamente hacia su cinturón en busca del cuchillo de monte, mientras una sombra enorme se cierne sobre él, bloqueando la poca luz ambiental. La criatura no salta inmediatamente para matar, se queda de pie sobre él, una torre de músculo y pelo mojado, respirando con un sonido ronco y húmedo que suena como un motor averiado. Puede ver el brillo de sus ojos, dos orbes de ámbar
líquido que lo miran sin ira, sino con una curiosidad científica y fría. La bestia baja la cabeza lentamente, acercando su hocico al rostro de Rogelio. El hedor es abrumador, una oleada de aliento podrido que le hace cerrar los ojos. Miedo, susurra la cosa. O quizás Rogelio solo lo imagina, pero la palabra flota en el aire entre ellos. Es un depredador que saborea la emoción de su presa antes de consumirla. Rogelio, con la mano temblorosa, logra desenvainar el cuchillo, una hoja de acero al carbono de 20 centímetros que ha mantenido afilada como una navaja de afeitar. Con un grito de esfuerzo y desesperación, lanza una estocada hacia el abdomen de la criatura, buscando los órganos blandos bajo la piel pálida y cicatrizada. El cuchillo encuentra carne. La hoja se hunde hasta el mango en el costado de la bestia, provocando un aullido que no tiene nada de humano, un sonido que mezcla el chillido de un cerdo con el rugido de un oso. La criatura retrocede violentamente, arrancándose el cuchillo de la mano de Rogelio con la fuerza de su movimiento. Sangre negra y caliente salpica el rostro del viejo, quemándole la piel como ácido leve. La bestia se tambalea, llevándose una garra a la herida, sorprendida por el dolor, sorprendida de que la presa vieja y débil aún tenga dientes. Rogelio aprovecha la confusión para arrastrarse hacia su rifle, sus dedos arañando el barro, sabiendo que es su única oportunidad de sobrevivir los próximos 10 segundos. Recupera el arma, se pone de rodillas y apunta de nuevo, esta vez sin dudar, directo al pecho de la figura que se retuerce, pero antes de que pueda apretar el gatillo, algo más sucede. De la espesura detrás de la criatura herida surgen dos formas más. Son más pequeñas, del tamaño de un hombre adulto promedio, pero con la misma morfología deforme y los mismos ojos brillantes. No atacan, se colocan al lado del gigante herido, protegiéndolo, formando un muro de carne y odio. Rogelio se congela, el dedo paralizado en el gatillo. No es un monstruo solitario, es una manada, es una familia. La revelación cae sobre él con más peso que el golpe físico anterior. La criatura original no solo sobrevivió, sino que se reprodujo. El gigante herido emite un gruñido bajo, una orden gutural, y las dos figuras menores retroceden, arrastrándolo hacia la oscuridad de la barranca. No atacan a Rogelio, lo dejan ahí, arrodillado en el lodo, cubierto de sangre ajena, respirando como un pez fuera del agua. No lo matan porque no es necesario. Ya lo han derrotado. Le han mostrado la verdad de su fracaso. Rogelio baja el rifle, sintiendo cómo las fuerzas abandonan su cuerpo, dejándolo vacío y temblando incontrolablemente. La lluvia arrecia, lavando la sangre de su rostro, pero no la imagen de esos 3 pares de ojos, mirándolo desde la negrura. La guerra que él creía estar librando contra un demonio solitario es en realidad una invasión que apenas comienza. Intenta ponerse de pie, pero sus piernas fallan. Tiene que usar el rifle como muleta para levantarse, un viejo soldado roto en medio de una guerra que ya perdió. Escucha cómo los sonidos de la manada se alejan, moviéndose con una coordinación militar hacia la profundidad de la sierra, hacia zonas donde ningún humano ha pisado en años. Se están reagrupando, están sanando, y lo más aterrador, están enseñando a las nuevas generaciones. Rogelio entiende que su supervivencia esta noche no fue misericordia, sino desprecio. Para ellos, él ya no es el depredador alfa, es un testigo irrelevante, un anciano que pronto morirá de causas naturales mientras ellos heredan la tierra. El camino de regreso a la cabaña es una tortura física y mental. Cada sombra parece moverse, cada ruido del viento suena como una risa burlón. Rogelio camina con la mirada fija en el suelo, incapaz de levantar la cabeza para mirar los árboles, temiendo ver lo que cuelga de ellos. Su mente repasa frenéticamente las décadas de silencio, las oportunidades perdidas para alertar al mundo, para quemar este bosque hasta los cimientos cuando aún había tiempo. Ahora es tarde. La infección se ha extendido. Llega a su porche, sube los escalones con un esfuerzo agónico y se desploma contra la puerta cerrada, sollozando secamente, sin lágrimas, solo con espasmos de un pecho que no puede contener tanto horror. Entra a la casa y cierra la puerta, pero sabe que los cerrojos son inútiles. Se sienta en el suelo, de espaldas a la madera, abrazando sus rodillas. La sangre de la criatura se ha secado en su ropa, una mancha oscura y rígida que le recuerda que esto fue real, que no fue una pesadilla de la vejez. Mira sus manos manchadas y luego mira el teléfono celular que el joven dejó olvidado sobre la mesa
piensa en su huida apresurada horas antes. Una idea cruza su mente, una última misión. No puede matarlos a todos, no tiene la fuerza ni el tiempo, pero puede hacer lo que debió hacer hace 26 años. Puede hablar, puede advertir. Se arrastra hasta la mesa y toma el dispositivo. No sabe bien cómo usarlo para transmitir, pero sabe grabar. Enciende la cámara, gira la lente hacia su propio rostro. Un mapa de arrugas, sangre y terror absoluto, iluminado por la luz vacilante de una vela que enciende con manos torpes. Mira a la lente negra, viendo en ella el ojo del mundo exterior, de esa gente que duerme tranquila en sus camas pensando que los monstruos son mitos. Respira hondo, tragando el miedo, y presiona el botón rojo de grabación. No hay guión, no hay mentiras piadosas esta vez, solo la verdad cruda y visceral de un hombre que ha visto el futuro de la cadena alimenticia y sabe que la humanidad ya no está en la cima. La tormenta afuera ruge con fuerza, golpeando las paredes de la cabaña, pero la voz de Rogelio, aunque débil y quebrada, se mantiene firme mientras comienza a narrar. Habla de la misión del 98, de los cuerpos colgados, de la mímica, de la inteligencia. Habla de las crías, habla de la indiferencia del gobierno y de su propia cobardía. Cada palabra es una confesión terminal, un testamento dejado por un hombre que sabe que no verá otro amanecer, o que si lo ve, ya no será el mismo hombre. El video no es una petición de ayuda, es una señal de advertencia para cualquiera que se atreva a entrar en la Sierra Norte. La grabación continúa mientras la batería del teléfono parpadea en rojo, marcando el tiempo restante de su vida útil. Rogelio se acerca al final de su relato, sintiendo una extraña paz al soltar el lastre que ha cargado por casi 3 décadas. Afuera, el viento trae un nuevo sonido, no un aullido, sino un coro de voces humanas y animales mezcladas, cantando una canción disonante que rodea la cabaña. Han vuelto, y esta vez no se irán hasta que terminen lo que empezaron. Rogelio no corta la grabación, deja que el mundo escuche lo que él escucha, la prueba auditiva de que el infierno ha subido a la tierra. Mira fijamente a la cámara por última vez, con los ojos llenos de una lucidez aterradora. Ya no es el ojo de la sierra, es solo carne esperando su turno. Sabe que la puerta cederá pronto, que las ventanas se romperán, pero su legado digital sobrevivirá si logra enviarlo. Con el dedo hovering sobre el botón de finalizar, se prepara para decir sus últimas palabras, la sentencia final que definirá su existencia y servirá como epitafio para todos los que ignoren las sombras de los bosques mexicanos. Rogelio sostiene el teléfono frente a su rostro con una firmeza que contradice el caos que lo rodea, entendiendo que este dispositivo es su última arma, una granada digital lanzada contra el muro de silencio que él mismo ayudó a construir. La luz de la pantalla ilumina sus rasgos demacrados, resaltando las manchas de sangre seca y la palidez mortal de quien ya ha aceptado su destino inminente. No habla con la esperanza de ser rescatado. Sabe que cualquier ayuda llegaría demasiado tarde para encontrar algo más que huesos y ropa desgarrada. Su voz, grabada por el micrófono barato, es grave y pausada, desgranando los hechos con la precisión de un informe militar final. Describe la ubicación exacta de la madriguera, las coordenadas de la barranca donde vio a las crías y la certeza biológica de que la especie se está expandiendo hacia el norte, buscando nuevos territorios de caza lejos de la zona saturada. El viejo rastreador mira directamente al lente de la cámara, advirtiendo sobre la naturaleza evolutiva de la amenaza, insistiendo en que no se trata de demonios folclóricos, sino de depredadores alfa que han aprendido a superar al humano. Explica con detalle escalofriante cómo la criatura utiliza la empatía como cebo, imitando los sonidos de vulnerabilidad, el llanto de un niño, la súplica de una mujer herida, para atraer a las personas bondadosas hacia la espesura. Rogelio confiesa que esa es la verdadera trampa. Nuestra propia humanidad es la debilidad que explotan. Advierte a quien encuentre este video que la compasión en la Sierra Norte es una sentencia de muerte, que si escuchan a un ser querido llamándolos desde la oscuridad del bosque, deben correr en dirección contraria, taparse los oídos y no detenerse hasta encontrar asfalto y luces eléctricas. La confesión se torna más oscura cuando Rogelio aborda la complicidad de las autoridades, señalando que el verdadero horror no es solo la bestia, sino la indiferencia institucional que la alimenta. Relata cómo los informes fueron alterados, cómo las desapariciones se clasificaron convenientemente y cómo el miedo al pánico público se utilizó para justificar el sacrificio de las comunidades rurales. Él se señala a sí mismo como el mayor culpable, un hombre que vendió la seguridad de su pueblo por una pensión del ejército y una vida de aislamiento cobarde. Sus palabras pesan como piedras. Admite que cada muerte ocurrida en los últimos 26 años mancha sus manos tanto como las garras de la bestia. La grabación se
se convierte en un acto de contrición, un intento desesperado de limpiar su conciencia antes de que la oscuridad exterior reclame lo que queda de su cuerpo físico. Afuera, los sonidos del asedio cambian de tono. Ya no hay sigilo, solo la fuerza bruta de algo que sabe que no encontrará resistencia. Se escuchan golpes secos contra las paredes de madera, el sonido de garras probando la resistencia de las tablas y el crujido del techo bajo un peso considerable. Rogelio no se inmuta ante el ruido. Sigue hablando a la cámara, acelerando el ritmo de sus palabras, consciente de que el tiempo se agota. Advierte que la zona de exclusión debe ampliarse, que el turismo en la región es un buffet libre para estas criaturas y que la única solución es el fuego, un fuego purificador que arrase con la barranca maldita y todo lo que habita en ella. Su mensaje no es para la policía, en la que ya no cree, sino para la gente común, para los padres de familia y los campesinos que deben defenderse por su cuenta. La transmisión de este legado es su batalla final, una guerra librada no con balas, sino con información, tratando de convertir su muerte en un dato útil para la supervivencia de otros. Rogelio muestra a la cámara el cuchillo ensangrentado, la prueba física de que las bestias pueden sangrar y por lo tanto pueden morir. Instruye sobre los puntos débiles, el costado bajo las costillas, los ojos, la garganta. Les dice que las armas de fuego comunes son poco efectivas a menos que se use munición de alto calibre y se tenga la frialdad para esperar el tiro seguro a quemarropa. Es un manual de instrucciones para matar monstruos, dictado por un hombre que falló en hacerlo y que ahora paga el precio máximo por ese error. La atmósfera en la habitación es de una fatalidad densa, casi irrespirable. De repente, la ventana de la cocina estalla en una lluvia de cristales y una ráfaga de viento húmedo apaga la vela, dejando la habitación iluminada únicamente por el resplandor espectral de la pantalla del teléfono. Rogelio no gira la cabeza, mantiene la vista fija en su audiencia virtual, sabiendo que la criatura ha entrado en la casa. Se escuchan pasos pesados sobre la madera del suelo, acompañados por ese siseo respiratorio inconfundible y el olor a muerte rancia que inunda el espacio cerrado. La presencia es abrumadora, una fuerza de la naturaleza comprimida en el interior de una vivienda humana. Rogelio habla más bajo ahora, casi un susurro, dedicando sus últimas palabras a su esposa fallecida y a los perros que perdió en el 98, pidiendo perdón por haber tardado tanto en unirse a ellos. El viejo Casillas no levanta el cuchillo para defenderse. Sabe que la resistencia física es inútil contra 3 de ellos en un espacio cerrado. Su victoria es haber presionado el botón de enviar segundos antes. La barra de carga en la pantalla completa su ciclo justo cuando una sombra masiva se recorta detrás de él, bloqueando la poca luz ambiental. La cámara capta el movimiento borroso de una garra que se alza, una mano grotesca diseñada para desgarrar. La expresión de Rogelio no es de miedo, sino de una calma terrible, la paz absoluta de quien ya no tiene nada que proteger y nada que perder. Mira a la lente una última vez, conectando con los ojos del espectador a través del tiempo y el espacio, transmitiendo una urgencia que trasciende la pantalla. La imagen se sacude violentamente cuando el teléfono cae al suelo, quedando boca arriba, filmando el techo de vigas de madera. El audio captura el sonido húmedo del impacto, un golpe seco y definitivo que corta la respiración de Rogelio a mitad de una frase. Luego se escuchan ruidos de arrastre, gruñidos bajos de satisfacción y el sonido de huesos rompiéndose, ruidos primarios que convierten la imaginación del oyente en la peor pantalla de cine. No hay gritos de dolor, solo el silencio de la vida extinguiéndose y el triunfo de la depredación. Las bestias no le prestan atención al dispositivo brillante en el suelo. Su interés es puramente biológico, centrados en la carne que finalmente han cobrado tras décadas de espera paciente. La grabación continúa unos segundos más, captando fragmentos de una conversación gutural entre las criaturas, sonidos que confirman una estructura de lenguaje primitiva pero funcional. Una de las bestias, posiblemente una de las crías, se acerca al teléfono y por un instante el lente es cubierto por un hocico húmedo y oscuro que olfatea el aparato con curiosidad. El ojo ámbar llena la pantalla, una galaxia de malicia e inteligencia fría que mira directamente al espectador, rompiendo la cuarta pared de la seguridad digital. Luego, la criatura pierde interés y la imagen vuelve a enfocar el techo vacío, mientras los sonidos de la alimentación continúan en segundo plano. Una banda sonora de horror naturalista que no necesita música de fondo para helar la sangre. El video no termina con un corte abrupto, sino con el agotamiento de la batería o la destrucción del dispositivo, dejando la pantalla en negro, pero con el eco de lo sucedido resonando en la mente. La historia de Rogelio Casillas concluye
Concluye ahí, en la soledad de su cabaña, pero su advertencia ha escapado de la sierra. La verdad, antes contenida en la memoria de un anciano traumado, ahora es viral, un fantasma digital que no puede ser borrado por ningún gobierno ni quemado en ninguna hoguera. El sacrificio del viejo rastreador ha transformado su muerte en una semilla de duda que germinará en cada persona que mire hacia la oscuridad de un bosque y sienta que algo le devuelve la mirada. La narrativa finaliza dejando claro que la amenaza persiste y se ha fortalecido. Las coordenadas dadas por Rogelio ahora son de dominio público, pero la pregunta es quién será lo suficientemente valiente o insensato para ir a verificarlas. El legado del Ojo de la Sierra no es de heroísmo, sino de advertencia. Hay lugares en el mundo que no nos pertenecen, fronteras antiguas que no deben cruzarse. La lucha de Rogelio ha terminado, pero para el resto del mundo, la pesadilla apenas comienza a ser visible. El silencio se ha roto y el rugido que emerge de esa grieta es el sonido de una naturaleza que viene a reclamar su lugar en la cima de la cadena alimenticia. La última lección que Rogelio deja, implícita en la brutalidad de su final, es que el olvido es el mayor aliado del horror. Mientras recordemos, mientras vigilemos y contemos las historias de lo que habita en la niebla, tenemos una oportunidad. Pero si volvemos a cerrar los ojos, si permitimos que el escepticismo nos ciegue ante la evidencia de las garras y los aullidos, entonces seremos nosotros los próximos en colgar de los árboles. La pantalla se funde a negro definitivo, dejando al espectador solo en su propia habitación, quizás preguntándose si ese ruido en su ventana es solo el viento o si la mímica ha llegado también a su puerta. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.